Buen día, mi nombre es Esmeralda Lisbeth Lara de Rueda. Esta es mi presentación de estadías, la cual se basó en un respirador artificial de bajo costo. Soy de la ingeniería en electrónica y mi asesor interno y externo es la ingeniera Melanie Nicole Mata Barbosa. El problema principal es la falta de respiradores debido a la pandemia que estamos viviendo, por lo que desarrollar respiradores de un costo muy elevado nos serviría de mucha ayuda. Por otro lado, los respiradores artificiales pueden ser utilizados para diferentes fines, no solo para las personas que lo necesiten debido a la enfermedad de COVID, sino también para personas que tengan insuficiencia respiratoria y otros usos médicos para los que se puedan utilizar dichos respiradores. El objetivo principal es armar un prototipo de un respirador artificial a bajo costo para la emergencia sanitaria. Los otros objetivos se dividen principalmente en dos, los cuales son los primeros basados en el equipo de resistencia TIM y los siguientes basados en una programación en Arduino. Esto se requirió un driver TV6600, el cual se conectó a 12 volts y los pines que salían del motor se conectaban a este driver, ya fuera a positivo, a negativo, B positivo, B negativo. Por otra parte, enable, dirección y pull positivos se conectaron a 5 volts, los cuales salían del Arduino, y los otros 3 pines, los cuales son enable negativo, dirección negativo y pull negativo, se conectaron cada uno a diferentes pinos. Estos los marcamos como salida. Y pues para esto es necesario marcar el sentido de giro, el tiempo de duración entre cada giro, el encendido o apagado si había. Marcamos que el encendido siempre estuviera encendido y lo declaramos como que el enable siempre estuviera en high. Y los otros, ya fuera el pull o el dir, estarían en high o en low, dependiendo los cálculos realizados. La dirección estaría en low y esta iría para un giro que tendría una duración de A. A es el resultado entre el ciclo, entre los ciclos por minuto. Ciclo es 60 segundos, es decir, un minuto entre ciclos por minuto que queríamos, lo multiplicamos por la inhalación que deseábamos, que era de 0.375, es decir, un 37.5%, y esto lo multiplicábamos por los microsegundos que se tardaría en reaccionar el Arduino. Y esto nos daría un resultado de inhalación, es decir, para un lado daría 2.5 segundos y para la exhalación era lo mismo, pero en lugar de tardarse 1.5 segundos que dura la inhalación, se tardaría 2.5. Esto se debe a que en la exhalación queríamos que ocurriera en un 62.5%. En dos modos, encendido o apagado. Este es controlado por el Arduino, pero para esto necesitamos un módulo MOSFET LRF520, el cual nos daba la conexión a voltaje, el cual conectamos a 12 volts, las salidas de voltaje positivo y voltaje negativo, estos se conectaban a la electroválvula y los pines que se conectaban al Arduino, el cual es tierra, voltaje de 5 volts y la señal. Para la señal decíamos cuando queríamos que estuviera encendido o cuando queríamos que estuviera apagado. Esto nos basamos en los 2.5 segundos que duraba la exhalación o en los 1.5 segundos que no duraba la exhalación. Para esto requerimos utilizar dos electroválvulas, una para la exhalación y una para la inhalación. Cuando requeríamos inhalar, se abría una válvula, o sea, se encendía, se abría y se cerraba la otra. Y cuando iba a exhalar, se cerraba la electroválvula de la inhalación para que no se regresara el aire ya utilizado y se abría la otra válvula. Para este requeríamos
realizar diferentes cálculos. Primero requeríamos que nos diera la frecuencia a la cual estaba trabajando con un comando de frequency. Después calculábamos el caudal, el cual el caudal es igual a la frecuencia entre el factor K. Para conocer el factor K deberíamos de conocer cuál sensor estábamos utilizando. En mi caso, el sensor que estaba utilizando tenía un factor K de 7.5. La conexión de este hacia el Arduino fue bastante sencilla, ya que tenía un pin positivo y uno de tierra. El negro nos indicaba que este iba a tierra, el rojo nos indicaba que este iba al voltaje de 5 volts y el amarillo era para la señal, para el pin que declaráramos como la entrada de la señal. Ahora sí, llegamos a la parte más complicada de programar, pues decidimos utilizar 3 botones, los cuales nos darían el valor de ciclos por minuto, un botón que sería para el apagado y 2 indicadores. Uno sería el indicador de los ciclos por minuto que seleccionamos y habría otro indicador que nos indicaría la presión medida por el caudalímetro. Para los botones de 12, 14, 16 y off fue necesario conocer las coordenadas en las que estaban ubicados en la pantalla para delimitar los recuadros y al momento de seleccionar dichos recuadros nos mandará ese valor como ciclos por minuto para realizar los diferentes cálculos deseados. O para el de off, para apagar o encender el motor. Lo complicado de esta ascensión es que como invertimos la utilización de la pantalla y no funcionaba si no la invertíamos, los botones quedaban con unas coordenadas, pero para presionar esos botones tendríamos que utilizar otras coordenadas diferentes, por lo que se realizaron diferentes cálculos y pruebas para seleccionar el lugar más adecuado donde se presionaba y donde se encontraba el botón. Para unir los diferentes códigos utilizados fue necesario tener las variables deseadas en cada uno de los códigos, los cuales se utilizarían en un código y en otro, pero que no fueran iguales. Ya después se pegó un código adentro del otro y se adaptó. Por ejemplo, si presionábamos el botón de 12, este nos mandaría como CPM 12, nos realizaría el cálculo del tiempo que se tardaría el motor en ir o en regresar para la inhalación y para la exhalación, y en esta sección pusimos si la electroválvula sería encendida o apagada. Esto sería para la electroválvula 1 y 2. Para la parte del caudalímetro fue un poco complicado ya que no existían más pines disponibles en nuestro Arduino Mega en la parte de PWM. Entonces utilizamos una conexión de puerto serial de RX y TX en Arduino. Entonces utilizamos el puerto serial RX y TX1. En cada uno de los Arduinos los conectamos ambos para que nos mandara el resultado. Y así pusimos el resultado en el recuadro deseado que nos diera el valor medido por el otro Arduino. El circuito neumático fue bastante sencillo de armar ya que solo se necesitaron tubos, el circuito de anestesia, la válvula antirretorno, la válvula de escape rápido y las 2 electroválvulas, al igual que el caudalímetro. Se conectó el circuito de anestesia que por donde entraba la alimentación, después este se conectaba con una conexión en T, una nos daba para la válvula de escape rápido y la otra para la electroválvula y el caudalímetro. Esto nos dejaba fluir el aire y uno para la inhalación nos dejaba mientras la válvula de la exhalación estaba cerrada. Y cuando estaba abierta la de la inhalación, la de la exhalación, se cerraba la de la inhalación. Se puso una válvula de escape rápido por si la presión superaba la deseada y la válvula antirretorno era para que no saliera, es decir, para que no regresara aire por la salida de la exhalación.
Esta sección fue bastante sencilla ya que solo fue ensamblar la parte eléctrica con la neumática y con la mecánica. En conclusión, se puede decir que el prototipo es funcional, pero no aplicable aún para la utilización en un hospital, ya que requiere perfeccionamiento, que esto es la segunda parte importante. En la conclusión, la cual se puede decir que requiere perfeccionamiento en la estructura física, en la parte mecánica, la palita para presionar el balón y al momento de la pantalla que no se pudo realizar correctamente un enclave, ya que si se realizaba el enclave en algún botón, la pantalla no desplegaba información, se veía en negro. Y el costo fue bastante accesible, fue aproximadamente de 3.500, pero podría mejorar podría aumentar el costo si mejoramos los sensores utilizados por unos que fueran de grado médico, los cuales observé y estaban un sensor en $60 y el adaptador para ese sensor estaba aproximadamente en $100 y se requerían dos sensores, por lo cual se optó no utilizar esos sensores para el diseño del prototipo. Y algunos de los resultados inesperados fueron, pues como se dijo, que el funcionamiento de la pantalla no se veía como en negra y, y que es necesario conectar correctamente las tierras y las corrientes, ya que si no se pueden quemar diferentes dispositivos, como yo quemé accidentalmente un MOSFET y una electroválvula debido a un error que hubo en conexión, ya que conecté al contrario tierra y corriente. Pero para terminar, considero que es muy importante el diseño de diferentes prototipos y productos finales de respiradores artificiales, ya que son muy necesarios para las personas, no solo ahorita, sino también en el futuro, debido a que personas terminan con secuelas a causa del COVID y requieren utilizarlo constantemente. Y es bastante caro comprar un respirador artificial, por lo que utilizar respiradores artificiales de este tipo de costos es bastante accesible para toda la población.